robo en el cementerio. Abandona coalición. Ministro de Turismo de Brasil renuncia al cargo y asegura que el tiempo de diálogo se agotó. Poderosos, Carlos González, Carlos Sánchez y Rodney Odor la sacaron de jonrón en los campos de entrenamiento. Todo listo para el Miss Táchira rumbo al Miss Venezuela 2016. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes. 12:01. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Katy Mendoza, nuestra intérprete de señas. Endrina Yepes, bella como siempre. Néstor Brito Aranda, quien les habla. Así es, estamos listos para revisar las informaciones con ustedes. Gracias por acompañarnos y lo vamos a hacer de inmediato. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayú, instó al mandatario nacional Nicolás Maduro a convocar el Consejo Nacional de Defensa de la Nación. Condena debido a la grave crisis que vive actualmente el país. En una carta enviada al Palacio de Miraflores, el parlamentario manifestó que el condena debe reunirse de forma ordinaria 2 veces al año y en circunstancias extraordinarias cuando se considere necesario, como lo establece el artículo 37 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, por lo que solicitó cumplir con el mandato constitucional. Señaló que a través del máximo organismo se pueden crear estrategias para solventar las adversidades. Ramos Ayub hizo énfasis en que a pesar de que las permanentes solicitudes se realizan al Ejecutivo Nacional para declarar estado de emergencia y prórroga para los estados de excepción, en toda la frontera occidental del país aún no se ha convocado una reunión del Consejo de Defensa, principal instrumento constitucional de que dispone para abordar los complejos problemas de la crisis que enfrenta el país. Señala que el Consejo de Defensa tiene atribuciones para asesorar al orden público en la elaboración de planes de seguridad, desarrollo y defensa integral en los diversos ámbitos de la vida nacional. También para formular la política de seguridad en armonía con los intereses y objetivos para garantizar los fines supremos del Estado. Construir comités de trabajo interinstitucionales y de emergencia, los cuales estarán integrados por representantes de los distintos organismos involucrados en la problemática, objeto de análisis, y por otros expertos que se consideren necesarios. Es decir, es un organismo de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal en los asuntos relacionados con la seguridad y defensa integral del territorio y demás espacios geográficos de la República. Finalmente, el diputado Ayub recordó que no se ha convocado a reuniones al condena desde el inicio del periodo presidencial de Nicolás Maduro. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, aseguró que la guerra económica es un componente político para derrotar la revolución bolivariana. Estas declaraciones se las ofreció durante el Taller Nacional sobre Distribución de Alimentos. Escuchemos parte de sus declaraciones. Hay 3 elementos que son esenciales que nosotros dominemos. Primero, agotamiento del modelo rentista, petrolero, modelo económico. Se agotó. Segundo, nosotros estamos siendo víctimas permanentes de una guerra económica. ¿Verdad? ¿Tienen dudas? Durante Today, precios petroleros, inflación inducida, desabastecimiento inducido, y yo no estoy negando que no exista un componente real de la inflación o un componente real del desabastecimiento. Pero la inducción de la inflación es mucho más que la inflación real. Solo el dólar Today le agrega un componente de un 70% de inflación. Solo el dólar Today. Ahí me dicen, y el dólar Today, si el dólar Today viene de Miami y viene de Colombia, ¿por qué no afecta a Colombia? ¿Por qué no afecta a los Estados Unidos? Porque está direccionado políticamente a golpear la moneda venezolana, a golpear el gobierno. Un debate sobre el exhorto al diálogo en Venezuela que hizo el Papa Francisco fue anunciado como punto único del orden del día para la sesión ordinaria que se realizará esta tarde en la Asamblea Nacional. El jefe de la bancada de la MUD, Julio Borges, ofrece en este momento todos los detalles sobre la actividad parlamentaria. Allí se encuentra Manuel Covela dando cobertura y nos va a ampliar toda la información. Adelante, Manuel, te escuchamos. La unidad
ha buscado diferentes métodos para el cambio de gobierno. Prensa de los martes del jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, Julio Borges. En este momento se está refiriendo a lo que va a ser y los detalles que va a concernir ese debate sobre el exhorto que hizo el Papa Francisco. Escuchemos. El debate sobre lo que significa el llamado a la paz del Papa Francisco y al encuentro nacional, que abre las puertas a esa amnistía que estamos esperando y a ese cambio de la justicia, y hoy lo van a ver materializado en el debate de hoy. El hecho de que mañana se aprueba la ley de cesta ticket para todos nuestros jubilados y pensionados es una realidad que mañana se va a aprobar en la sesión del día miércoles como beneficio a todos nuestros jubilados y pensionados, con un monto de 12.000 bolívares mensuales, cerca de 12.000 bolívares mensuales, para comida, para medicinas o para equipos médicos. Y el hecho de que nosotros podamos tener también la aprobación, además del cesta ticket del día de mañana, que es una gran noticia, de la aprobación en los próximos días de la ley de la propiedad de la misión vivienda, que se aprueba en las próximas horas, la aprobación también de la ley de amnistía, que se aprobará en las próximas horas, la ley del referéndum revocatorio y los otros referéndums que se va a aprobar en las próximas horas, y la entrada de la ley de barrios para titularizar a todos los venezolanos que viven en nuestros barrios para que sean dueños de la tierra, su familia, sus hijos y toda su descendencia. Esa es la agenda esta semana de la Asamblea Nacional, cargada de buenas noticias para nuestros abuelos y abuelas, pensionados y jubilados, para los venezolanos que están en la misión vivienda, que van a ser dueños en las próximas horas, y para exhortar al gobierno a que a partir del debate de hoy se abran las puertas definitivamente a lo que significa la amnistía, la libertad de nuestros presos políticos, la libertad de quienes hoy están siendo procesados por motivos políticos, y tengamos verdaderamente ese cambio materializado en leyes o en propuestas concretas que el domingo de resurrección hizo el Papa Francisco para todos los venezolanos, y no pueden ser palabras al aire, sino que hoy queremos concretarlas con acciones. El diputado Julio Borges, jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, refiriéndose a lo que va a ser la agenda de la Asamblea Nacional durante la semana, destacó como novedad que esta semana habrá sesiones ordinarias 3 días, la de esta tarde, la del miércoles y la del jueves. También anunciaba que mañana se va a darle aprobación a la ley de cesta tickets para jubilados y pensionados, y también destacaba Julio Borges que el debate sobre el exhorto que hizo el Papa Francisco espera la oposición que sea una discusión que abra la puerta a la amnistía a los denominados presos políticos. Es la información que podemos presentarles hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel, y continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseveró que el mes de abril arranca como el mes del Congreso de la Patria. En un encuentro con el Consejo de Vicepresidentes, convocó a todos los sectores a participar e incorporarse en las distintas columnas. Congreso de la Cultura, el Congreso de las Mujeres, el Congreso de la Clase Obrera, el Congreso de los Profesionales, el Congreso de la Juventud venezolana, de los campesinos, campesinas, pescadores, el Congreso de los Militares, el Congreso de la Comunidad Sexodiversa, Congreso de la Comunidad Empresarial del país, Congreso de todos los sectores. Vamos a construir una gran fuerza sociopolítica, sociocultural, humana, que sea capaz de renovarse en sí mismo y tomar en sus manos la tarea que la revolución tiene que desarrollar en el transcurso de este año 2016. El mandatario se pronunció ante la decisión del presidente de Argentina, Mauricio Macri, de abandonar a la nueva Televisión del Sur, Telesur, empresa en la que el Estado argentino tiene el 16% de las acciones. No podrán desaparecer Telesur. Si la prohíben en Argentina, millones de argentinos lo verán por internet, por las redes sociales. Y inventaremos aparatos, pero de Argentina no sacan a Telesur. Anótelo, no van a desaparecer a Telesur. Telesur se irá llevando la verdad, defendiendo la libertad de expresión. María Albert Barrios, diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad, aseveró que al enviar el proyecto de reforma de ley del Banco Central de Venezuela ante la Sala Constitucional del TCJ, el gobierno está desconociendo la voluntad popular que se expresó en los pasados comicios parlamentarios.
Eso es parte de una estrategia del gobierno para hacer sentir que la decisión que el pueblo tomó el pasado 6 de diciembre fue en vano. Pues resulta que no. El gobierno nacional no puede más que la voluntad del pueblo venezolano. El pueblo venezolano está consciente de que falta cada vez menos para lograr ese cambio y lograr esa gobernabilidad que todos queremos. La diputada asegura que solo los venezolanos tienen el poder de cambiar el rumbo del país, por lo que resaltó que las soluciones a la crisis actual que atraviesa el país pasan por lograr revocar el mandato del gobierno nacional. La crisis económica, pero si tenemos un presidente que no le da la cara a nuestra gente, si tenemos un presidente y a una bancada oficialista dentro de la Asamblea Nacional que le da la espalda a los problemas de los venezolanos, no podemos seguir apostando a un gobierno que sencillamente no se pone al servicio de lo que estamos viviendo. En Egipto, el secuestro de un avión de Egyptair desviado hoy hacia Chipre concluyó con la liberación de todos los pasajeros y la tripulación y la entrega del secuestrador a las autoridades. El secuestrador de nacionalidad egipcia fue identificado como Said Eldin Mostafa, quien dejó primero en libertad a los 55 pasajeros y horas después a los 7 tripulantes antes de salir del avión con las manos en alto. El avión que había salido desde Alejandría con destino a El Cairo y fue desviado a Lárnaca, donde aterrizó a las 8 de la mañana, hora local de Chipre. El individuo aseguró que tenía un cinturón con explosivos, pero resultó ser falso. Las autoridades informaron el móvil del hecho es presuntamente que el individuo quería llamar la atención de su ex esposa. El ministro de Turismo de Brasil, Enrique Eduardo Alves, presentó su renuncia al cargo este lunes, acatando el llamado del vicepresidente Michel Temer de romper con el gobierno de la mandataria de izquierda Dilma Rousseff. Alves, quien se convirtió en el primer miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño en retirarse del gobierno de Rousseff, aseguró que el tiempo del diálogo ya se agotó. Algunos diputados declararon que la mayoría de los miembros del partido han decidido abandonar la coalición. Y precisamente el principal partido aliado del gobierno de Dilma Rousseff, el Partido Movimiento Democrático Brasileño, anunció que decidirá en las próximas horas si abandona a la coalición gobernante. Esto a raíz de la solicitud de abogados a la Cámara de Diputados para la apertura de un juicio político para destituir de la presidencia a Dilma Rousseff. Entre tanto, Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que no necesita privilegios jurídicos y que no está involucrado en ninguna demanda judicial. Recordemos que el exmandatario es investigado por presuntos casos de corrupción relacionados a la estatal petrolera Petrobras. Bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa y al regreso. En entrevista Venevisión nos acompaña Saúl Ortega. Él es diputado ante la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria. Ya está aquí en el estudio con nosotros muy cerquita, así que los esperamos al regreso. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Saúl Ortega. Él es diputado ante la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Es muy importante su presencia cuando hace pocos minutos el jefe de la bancada de la oposición, Julio Borges, anunciaba lo que va a ser la agenda, el orden del día, no solamente de la sesión del día de hoy, sino que mañana va a haber una sesión especial, el día jueves también va a haber sesión, o sea que esta semana a nivel parlamentario va a estar muy movida. Pero el foco central de lo que se ha planteado como orden del día para la sesión de hoy es el exhorto que realizó el día de Pascua el Papa Francisco cuando se refería a la difícil condición que estamos viviendo los venezolanos y hacía un exhorto a la necesidad de diálogo. ¿Existe disposición de diálogo por parte del oficialismo? Mira, yo creo que en primer lugar, es muy importante el llamado del Papa, ¿no? Yo creo que amerita pues una actitud reflexiva, ¿no?, de todos los actores políticos. Ahora, cuando tú dices del oficialismo, para cualquier diálogo se necesitan dos. Es una condición básica. Y el gobierno, el presidente Chávez y luego el presidente Nicolás Maduro ha hecho llamados reiterados al diálogo, pero eso ha sido desoído por, digamos, lo que es la bancada de la oposición y lo que son los factores que allí están agrupados. Solamente con oír el discurso del jefe de la bancada opositora en el Congreso, el señor Borges, pareciera ser que no escuchó al Papa Francisco, ¿no? La andanada de cuestiones que plantea allí
En primer lugar, es que continúan con leyes anticonstitucionales. ¿Cuál pudiera ser esa ley? ¿La ley de amnistía? La ley de amnistía es contraria a la Constitución. De paso, es una bofetada a la sociedad venezolana. Puede haber diálogo cuando los que están imputados por crímenes y por un conjunto de delitos de gravedad mandan a hacer una ley a su medida, a la carta, y no reconocen a los familiares de las víctimas. Mira, las personas que murieron tienen madres, padres, esposas, hijos, e igualmente las personas heridas, las personas que quedaron discapacitadas. Estamos hablando de más de 800 personas heridas, de las cuales pasan de 500 las personas discapacitadas. Entonces, esa gente tiene familia. No puede ser que tú haces borrón y cuenta nueva, te ríes en la cara de la gente, y sobre esa base, ¿qué diálogo puede haber cuando no hay el reconocimiento de la falta, que es la condición básica para la búsqueda de mecanismos que permitan el perdón? El presidente Nicolás Maduro en la Asamblea planteó una comisión de la verdad. ¿Para qué? Para ir al fondo de lo que ocurrió, para buscar las responsabilidades y también para buscar los mecanismos del perdón, siempre que haya pues el reconocimiento de la falta. Pero no, estos simplemente se mandan a hacer una ley a la medida, ¿no? Donde incluso pareciera ser que cada quien pagó para que le introdujeran en esa ley el ítem que le corresponde a su delito, porque, por ejemplo, necesita una amnistía un banquero o un constructor que ha estafado a familias venezolanas con la estafa inmobiliaria, que le ha robado sus ahorros. ¿Tú crees que eso es amnistiable? El hecho de la corrupción. Diputado. Tenemos cosas como el narcotráfico que están allí en esa ley. Todos esos delitos no tienen beneficio de acuerdo a nuestra Constitución y de acuerdo a los tratados internacionales firmados válidamente por la República. Diputado, ¿pudiéramos decir entonces que esta ley es la piedra de tranca para el diálogo? Y por otra parte, usted mencionaba que para que existiera el diálogo se necesitan dos, pero también hay propuestas que hablan de la figura necesaria de un mediador o un facilitador de este diálogo. ¿Usted considera que es necesario? Mira, lo que se necesita es la voluntad política, ¿ok? La hay. Y el problema no es solamente la ley, es la actitud de una gente que no reconoce a la revolución bolivariana. Desde que nosotros llegamos al gobierno, con el 6 de diciembre del año 98, ellos han desconocido de ahí en adelante todos los procesos electorales. La elección del presidente Nicolás Maduro, todo el mundo sabe que Capriles llamó a descargar la ira. Él lo dijo en términos un poco más chabacanos, pero lo cierto es que hubo consecuencias con muertos, con heridos, con pérdidas económicas. Eso fue en 2013. En 2014 el otro líder de la oposición, el señor López, llamó a la salida, ¿no? Y él presencialmente, él condujo el primer ataque violento contra las instituciones, contra el Ministerio Público, el TCJ y la PTJ ese día, ¿no? Y luego sus seguidores se fueron aguas abajo a desatar la violencia en Táchira, en Mérida, en Carabobo, en Caracas, en Lara, en fin, en las principales ciudades del país. Entonces, ¿qué piensa usted hace falta que ocurra para que exista una gran reconciliación? Y esto me permite recordar un poco... Tiene que haber un reconocimiento a la falta, el acto de contrición de quien ha cometido estos actos violentos contra las instituciones, contra las leyes, contra el pueblo. Tiene que haber un mínimo... Un mea culpa para decir, bueno, mira, bajo este reconocimiento vamos a un diálogo político sobre la base de la Constitución, porque no puede ser sobre desconociendo el estamento jurídico y la madre de todas las leyes que es la Constitución. A partir de allí, ¿no? Dentro de la Constitución es posible el diálogo y para eso se necesita la voluntad política de los actores. El problema está que esa unidad no existe. Ahí lo que hay es un grupo de ambiciosos, de gente con hambre de poder político para individualidades y para grupos que se creen predestinados a asumir el gobierno, y son gente que creen que porque nacieron en una buena cuna, automáticamente pues ellos tienen que gobernar. Y eso sin el reconocimiento del pueblo. Entonces, el que fue electo por el pueblo fue Nicolás Maduro, así como fueron electos los diputados. Entonces, ellos piden reconocimiento para ellos, pero no hay reconocimiento para el jefe de Estado. Entonces, ¿cómo puede haber un diálogo con una gente que definitivamente no parte de elementos básicos, que es el reconocimiento del otro, en el cual las diferencias son
necesarias. Nadie le está diciendo, mira, tú tienes que abdicar a tus creencias, a tus principios, nada de eso. Cada quien con sus posiciones, pero hay el interés de Venezuela y hay un conjunto de temas que ameritan pues la posibilidad en la cual podamos acordar políticas en beneficio del país. En este momento hay una difícil situación climática que está afectando pues nuestros embalses, tanto los que nos permiten la generación de electricidad como de agua potable. Ese es un tema interesante en el cual pudiésemos acordar cosas. El gobierno ha propuesto una política de ahorro, ¿no?, y de uso responsable. Mira, y la oposición se burla de eso, cuando es un asunto de interés nacional, y así pudiésemos, el problema económico creo que necesariamente pudiese ser un tema para ser abordado. El diálogo no puede ser sofisma, tiene que haber algo concreto, productivo para la población venezolana, que la gente puede decir, mira, los líderes políticos están sentados y vamos a recibir nosotros buenas noticias o el beneficio de ese diálogo. No puede ser un diálogo de sordos, eso definitivamente no tiene sentido. A propósito de eso que usted plantea, de pasar de la utopía del diálogo a hechos concretos, para que un diálogo sea altamente productivo tiene que haber un conjunto de desarrollos y acuerdos. ¿Cuáles piensa usted deberían ser los principales acuerdos que se deberían desplegar de ese diálogo? ¿Cuál es la propuesta que se va a plantear hoy en el debate en la Asamblea Nacional a propósito del diálogo? Hoy vas a ver, como que dice, la expresión de lo que es la Asamblea Nacional, que no sirve para nada. Definitivamente esa asamblea es pérdida para los venezolanos, de ahí no va a salir nada concreto. Ya el jefe de la oposición, cuando lo escuché, vi que está desoyendo el llamado que está haciendo el Papa Francisco. Ahí vamos, como quien dice, a un diálogo de sordos, como quien dice, a más acusaciones. Definitivamente, cuando él amenaza con estas leyes, que todas buscan es vulnerar el Estado venezolano, atacar las instituciones, hacer vulnerable la democracia, mira, definitivamente en esos términos, violando la Constitución, porque ellos hablan de que esas leyes que ya fueron consultadas. Tú como ciudadana, ten la seguridad que jamás fuiste consultada. Y lo que me están viendo, saben que no fueron consultados, porque esas leyes las hicieron bufetes que tienen intereses muy específicos en que esas leyes se aprueben en los términos que están allí, vulnerando la Constitución, pero generando beneficios para grupos, empezando por la ley de amnistía, que beneficia a los justiciables que están allí, a los que están imputados, y las otras leyes pues están dirigidas precisamente a los grupos económicos que tienen un interés muy específico detrás de cada una de estas leyes. Estamos en presencia de una lucha entre el capitalismo salvaje que ellos representan y las tesis socialistas que nosotros venimos levantando junto al pueblo en función de buscar la justicia social fundamentalmente. En esa lucha de esas dos tesis políticas que usted plantea, ocurrió un evento muy importante para la región que fue la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba y Argentina. El presidente Barack Obama en su discurso en Estados Unidos hablaba de mirar el futuro sin quedarse anclados en el pasado. ¿De qué manera estas visitas pueden tener un impacto para la región y de qué manera se ve afectado el chavismo por esta nueva configuración geopolítica? Mira, nosotros saludamos los avances que ha hecho el pueblo cubano, que manteniendo pues sus principios, su dignidad, han logrado progresivamente algunos avances pues en restablecer la relación con los Estados Unidos, y sobre todo quedan temas pendientes pero que son sumamente importantes. En primer lugar, el embargo, que si bien se ha ido relajando, no es menos cierto, pues que es una ley que existe allí que, digamos, comete un crimen de lesa humanidad contra un pueblo, cuando una ley, bueno, que de paso tiene caracteres transnacionales, una cosa que viola incluso los principios de las relaciones internacionales para imponer sanciones al pueblo cubano. Y lo otro es, bueno, que ahí está la base de Guantánamo, que es la ocupación norteamericana del territorio, violando la soberanía del pueblo cubano, que también lo hicieron por vía legal, de una ley de Estados Unidos que le impone a Cuba, digamos, la anexión de ese territorio. Entonces, mientras esas cosas no se resuelvan, aunque celebro que hayan avances, pues, y que definitivamente, ojalá, la visita del presidente Obama permita que la sociedad estadounidense, pues, definitivamente entienda de que ya pasó el tiempo del gran garrote en el cual el imperialismo podía someter a los pueblos.
hoy los pueblos avanzan cada día más y América Latina con cosas muy concretas, porque ya pasamos los tiempos de la OEA como Ministerio de Colonia, estamos hablando de UNASUR, estamos hablando de la CELAC, del Mercosur, de Petrocaribe, estamos hablando del ALBA, estamos hablando de una nueva geopolítica de América Latina y que hoy Cuba no está sola como pretendieron los gringos, sino que bueno, hoy avanza con sus hermanos latinoamericanos en una posición importante pues de dignidad, de soberanía, pues que no se negocia. Diputado, esta flexibilización por parte del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, que implica una nueva relación política entre ambas naciones, ¿pudiera representar una diferencia en el abordaje de subsidios que Venezuela ha dado a Cuba continuamente como solidaridad? Mira, nosotros tenemos una relación con Cuba de ganar-ganar, así como nosotros tenemos en esos convenios cooperación con Cuba, también recibimos la cooperación del gobierno cubano y del pueblo cubano, así que tenemos una relación de ganar-ganar como la tenemos con todos nuestros hermanos latinoamericanos. Ahora, es hora definitivamente de que América Latina termine pues de derrotar esas posiciones arrogantes, hegemónicas, que han mantenido los Estados Unidos para con nuestra región, que la han considerado oficialmente por el Departamento de Estado como su patio trasero. No somos su patio trasero y eso lo hemos venido demostrando. Y estoy convencido que América Latina pues ya ha avanzado lo suficiente para retrotraer aquellos viejos tiempos pues en la cual se le rendía pleitesía al imperio. Se nos está agotando el tiempo. Se ha especulado mucho acerca de la visita previa a la llegada de Barack Obama a Cuba del presidente Nicolás Maduro. ¿Buscó el presidente Nicolás Maduro apoyo en Raúl Castro para mediar acerca de la situación de Venezuela? Mira, no creo, ¿no? Tenemos una relación con los Estados Unidos que ahorita está en su nivel más bajo, con el retiro de nuestro encargado de negocios, pero la relación con ellos ha sido directa, de país a país, de nación a nación, y yo creo que se sigue siendo pues digamos, el estado en que se mantienen esas relaciones. Diputado, hoy hay sesión, pero también se anunciaba una sesión especial el día de mañana y lo que decía el diputado Julio Borges es que esta semana se van a aprobar la ley de propiedad para la misión vivienda, la ley de tickets de alimentación y medicinas para los pensionados. ¿Cuál es la propuesta que lleva el oficialismo en este sentido? Mira, es una propuesta demagógica. Van a aprobar una cesta ticket sin plata. Nosotros estamos proponiendo que en esa ley se introduzca un impuesto a las ganancias pues, de las grandes corporaciones en función de costear ese ticket. Porque bueno, vas a aprobar algo sin recursos, o sea, es algo irresponsable y demagógico, como es todo lo de la oposición. Politiquería barata, definitivamente, que no le da ningún beneficio a la población. Los adultos mayores saben que quien ha respondido por su bienestar ha sido la revolución, que hoy tenemos más de 3 millones de pensionados que se les atiende con un beneficio que no está por debajo del salario mínimo. Bueno, le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Saúl Ortega, por haber estado con nosotros en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado. Recuerden que la tolerancia es el primer paso para la paz. Vamos a hacer una breve pausa y venimos con más. Amigos, continuamos con más información. José Yapur, presidente de Conceturismo, informó que el sector hotelero decidió reducir la oferta en las instalaciones debido a la falta de insumos y servicios públicos. El presidente del gremio hizo énfasis en que el sector privado realizó esfuerzos para mantenerse operativos, pero reportaron inconvenientes en los servicios públicos como cortes eléctricos no programados y fallas en el servicio de agua. Yapur reportó que hubo disminución en el sector que va desde 30 a 50% respecto a la Semana Santa del año pasado. Informó que en su mayoría los ciudadanos se trasladaban ida por vuelta a los parques temáticos, servicios de paseos y excursiones, entre otros destinos. Finalmente, Yapur indicó que los destinos predilectos son los grandes centros poblados, entre los cuales se encuentran los estados Vargas, Miranda, Aragua, Falcón y Anzoátegui.
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el turismo en el país se incrementó en un 20% en comparación con el 2015, durante el asueto de la Semana Mayor. Dijo que se registró una movilización masiva en todo el territorio nacional, pero que los estados Vargas y Aragua recibieron mayor cantidad de turistas. La gente que se movió, 11 millones que se movieron solo para el turismo, por razones turísticas, 11 millones y medio de venezolanos, se estima el gasto, lo que ellos invirtieron, lo que ellos de disfrute, en 60.453 millones de bolívares. Habla mucho de la situación de nuestro país y del deseo que tiene nuestra patria, la gente vivir en paz. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela informó que el próximo 19 de abril diversos movimientos de la izquierda del mundo brindarán un espaldarazo a la revolución venezolana desde México. Y la Comisión de Política Interior del Parlamento culminó la consulta pública del proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. Los aportes obtenidos en esta fase serán incorporados al informe que se presentará a la plenaria para la segunda discusión del instrumento. Manuel Covela tiene los detalles. Delsa Solórzano, presidente de la instancia parlamentaria, explicó que en el proceso participaron todos los sectores a lo largo y ancho del país. No precisó cuándo se realizará el siguiente debate del instrumento jurídico, pero insistió en que el objetivo es lograr la unión de los venezolanos. Una reconciliación que debe partir del encuentro, una reconciliación que debe partir de la necesaria liberación de los presos políticos, una reconciliación que debe partir del reconocimiento que un ciudadano que no ha cometido ningún delito más allá de pensar distinto no puede estar en prisión. Amnistía es reconciliación. Durante la última jornada de consulta, expertos del derecho presentaron sus consideraciones sobre la legislación. Delsa Solórzano informó también que la Unión Interparlamentaria Mundial enviará su Comisión de Derechos Humanos al país para verificar la situación de los 3 diputados que aún permanecen detenidos. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La gobernadora del estado Monagas, Yelixe Santaella, calificó como exitoso el despliegue del operativo Semana Santa Segura 2016. Afirmó que el número de accidentes de tránsito se redujo en un 240% durante esta temporada. Bexy Betancourt nos tiene la información. Expresó que al menos 45.000 personas visitaron la entidad durante el asueto y los destinos más visitados fueron los municipios Caripe, Bolívar y Acosta. Calificamos como exitoso pues esta jornada por cuanto logramos reducir el número de accidentes de tránsito en comparación con el año 2015. Logramos reducir en un 240% los accidentes de tránsito. La muerte por accidente, el año pasado pues estuvimos 1, este año estuvimos 4. Hubo allí, podemos comparar pues un aumento del 75%. Asimismo, aseguró que el índice delictivo tuvo una disminución de 73% y se logró desmantelar 11 bandas criminales. Esto nos indica que funcionó pues, el operativo de seguridad, por consiguiente debemos reconocer la loable labor que realizamos de manera conjunta cada uno de los cuerpos de seguridad del Estado. Asimismo, reconocer también el comportamiento cívico que sostuvieron quienes nos visitaron y nuestra propia gente del estado Monagas. La mandataria regional señaló además que se logró sofocar al menos 18 incendios forestales en la vía al sur de la entidad. En el estado Monagas, Bexy Betancourt, Noticiero Venevisión. Manuela Pérez, madre de Adriana Urquiola, confía en que la Corte de Apelaciones próximamente se pronuncie sobre la sentencia de 17 años dictada al asesino de su hija y se imponga una condena justa. Euclides Sotillo con la información. Amigos, familiares y miembros de la comunidad de sordos conmemoraron en esta emotiva misa los 2 años del fatídico crimen de nuestra intérprete de señas, Adriana Urquiola. Aunque en enero de este año su asesino Johnny Bolívar fue condenado a 17 años, 1 mes y 20 días de prisión, su madre insiste no estar conforme con la decisión, por lo que espera una respuesta favorable a la apelación hecha por sus abogados. Él lo hizo a sangre fría y para matar. Disparó en contra de las personas que se bajaban de un transporte
público y lo hizo en 14 oportunidades con un arma de guerra, una Beretta 9 milímetros. Entonces, esto no tiene justificación. El basamento que utiliza la jueza para nosotros no es válido. Por lo tanto, estamos esperando que definitivamente la Corte de Apelaciones haga la revisión y dicte una sentencia justa. Este joven sordo y amigo de Adriana también mostró su solidaridad con la familia y la recordó como una mujer ejemplar. Gracias a Adriana porque ella estuvo apoyando como intérprete a todos los sordos, por lo tanto le doy gracias a ella y apoyo a su mamá y apoyo a todas las causas y no queremos, lo que queremos en verdad es justicia. Familiares y amigos de Adriana también aseguraron que continúan trabajando en pro de la comunidad de sordos mediante la Fundación Adriana Urquiola, impulsando el lenguaje de señas en los medios audiovisuales y redes sociales. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Bueno, y todos los compañeros de Adriana Urquiola solidarios con esta lucha de la señora Manuela, la mamá de Adriana, que ha hecho un trabajo de verdad incansable. A veces la justicia es la única respuesta. Amigos, vamos entonces a una nueva pausa. Y en la próxima parte, triunfando más allá de nuestras fronteras. En Estrenos y Estrellas sabremos qué actriz venezolana será protagonista en Los Ángeles. Federica Guzmán nos dará los detalles al regreso. En el estado Táchira, 2 mujeres policías murieron y al menos 25 supuestos estudiantes resultaron detenidos tras protestas violentas en las inmediaciones del Instituto Tecnológico Universitario Los Andes. Mariné Glot nos tiene el reporte. Hola, buenas tardes. Gracias, Estudios. Nosotros nos encontramos a las afueras del Instituto Universitario de Tecnología Región Los Andes, IUT, en la ciudad de San Cristóbal, y es que a tempranas horas de este martes estudiantes protestaban en contra del aumento del pasaje en la ciudad capital. Durante la manifestación, desconocidos secuestraron al menos 5 unidades de transporte. En esa acción, lamentablemente, fueron atropellados 4 efectivos policiales, de los cuales 2 murieron. Al momento no se manejan las identificaciones de los mismos, pero se pudo conocer que se trata de 2 femeninas de Politáchira y de la PNB respectivamente. Según información dada por la Dirección de Seguridad, al menos 25 estudiantes fueron detenidos y se adelantan las investigaciones para determinar quién o quiénes fueron los culpables del arrollamiento múltiple en el que murieron las 2 uniformadas. Información que nosotros manejamos a esta hora desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, y con esta retornamos a Estudios. Adelante. Muchísimas gracias, Marineglo. Desde el estado Táchira, más información. Un comerciante libanés fue asesinado de varios tiros tras poner resistencia al robo en el cementerio aquí en Caracas. Euclides Sotillo, desde el lugar del suceso, nos trae más detalles. Buenas tardes, Euclides. Adelante. Hola, buenas tardes. Como Charbel Naguar, de 34 años, quedó identificada la víctima. El crimen ocurrió luego que el comerciante saliera de esta tienda ubicada en el mercado La Hormiga y fuera interceptado por hombres armados para presuntamente robarle su vehículo. Comerciantes del mercado lamentaron el asesinato. Lo poco que yo sé, pues yo me acabo de enterar hace como 20 minutos, fue para robarle un vehículo. Fui ex empleada de él y bueno, me parece chimbo, independientemente de todo, pues la inseguridad nos está arropando, está llevándose vidas, o sea, muy jóvenes en realidad, porque él era un muchacho muy joven, dejó su esposa, su hija y sus padres, imagínate eso. Es fuerte, o sea, pobre familia, en realidad es una pérdida grande, pues. El comerciante tenía varios puestos y bueno, buena persona. Charbel Naguar era casado y deja huérfana a una niña de 1 año. Desde el mercado La Hormiga, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. En el estado Zulia, un hombre murió luego de haber sido golpeado y quemado en el municipio de Maracaibo. En este hecho, otros 2 sujetos fallecieron. Nuestra compañera Jenny Soto nos amplía la información. Efectivamente, tras permanecer desde el pasado Jueves Santo recluido en el Hospital Coromoto de la ciudad de Maracaibo, falleció Juan Daniel Caballero Palmera, de 22 años, producto de las quemaduras sufridas durante un suceso en el que también fueron golpeados, rociados con gasolina y prendidos en fuego sus 2 amigos, José Gregorio Mercado Montiel, de 27, y Jairo Herrero, de 22, quienes murieron la semana pasada. Autoridades aún no han dado con el paradero de los responsables. También este martes, un hombre aún sin identificar, fallado
muerto en la Concepción, específicamente en el municipio Jesús Enrique Lozada. Por otra parte, se conoció que en las próximas horas una comisión del Servicio Penitenciario estaría visitando el Centro de Arrestos Preventivos El Marite para evaluar posibles traslados tras la situación que se generó el día de ayer, donde 3 funcionarios del Cuerpo Policial del Estado Zulia resultaron heridos. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora. Continúen con más de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias. Y en Deltamacuro hallaron el cadáver de un joven de 17 años en playa Buche Pau, ubicada en San Rafael del municipio Tucupita. La víctima fue identificada como Juan Ricardo de Abreu Rodríguez. Su cuerpo presentaba fractura craneal con exposición de masa encefálica. Se desconocen los motivos y los involucrados en el hecho. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas investigan este caso, el cual se suma a otros 2 que ocurrieron en diferentes fechas y en otros sectores del municipio Tucupita. En estos últimos, las víctimas fueron localizadas presentando desfiguración craneal producto de múltiples golpes con objetos contundentes. En República Dominicana, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, dispuso hoy la realización de una investigación sobre las circunstancias en que fue ordenada la libertad de 5 venezolanos acusados de traficar con 359 kilos de sustancias controladas. El también presidente del Consejo de Poder Judicial instruyó para que, una vez se obtengan los resultados de las pesquisas, sea rendido un informe donde se ofrezcan los detalles del caso de la decisión de la jueza suplente del Juzgado de Atención Permanente de La Romana, Arístida Mercedes. Mejía adoptó la medida acogiéndose a las facultades que le otorga el reglamento del Poder Judicial. Amigos, y más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos, la policía del Capitolio acusó de asalto con arma mortífera y asalto armado contra un agente al hombre que entró con una pistola en el centro de visitantes del complejo y fue detenido. El sospechoso fue identificado como Larry Dawson, un afroamericano de 66 años y residente de Tennessee. Dawson entró este lunes al centro de visitantes del Capitolio, sacó una pistola y apuntó a uno de los agentes, quien le disparó, por lo que fue llevado a un hospital donde permanece bajo custodia. La disputa entre Chile y Bolivia por el uso de las aguas del río Silala subió de tono este lunes. La presidenta Michelle Bachelet se reunió con su canciller Hernaldo Muñoz para discutir este caso. Esto se da luego de que el sábado pasado el presidente Evo Morales anunciara que llevará a la Corte de La Haya una demanda por el uso de las aguas de la zona fronteriza de Silala. En los Emiratos Árabes, 12 personas han resultado heridas en un incendio que desde ayer consume parte de 2 rascacielos. Las llamas comenzaron en un edificio de 40 pisos y se extendieron a una de las torres vecinas, por lo que los organismos de socorro evacuaron todos los edificios de la zona. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia informó que el FBI logró desbloqueo del aparato de Syed Farooq, algo que las autoridades habían exigido a la compañía sin éxito. Pese a las acciones del FBI, Apple manifestó que planea apoyar a la policía en cualquier investigación que se requiera. Amigos, 12:54 minutos, pausa. Así es, pausa. Al regreso, más información para ustedes. Amigos, muy buenas tardes para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con la presentación a la prensa de las aspirantes al Miss Táchira rumbo al Miss Venezuela 2016. El gentilicio tachirense está representado en las 15 aspirantes al Miss Táchira 2016, que serán presentadas a la prensa este martes 29 de marzo en un reconocido local de la ciudad de San Cristóbal con la animación de José Olmos y Keila Porras. Las candidatas del Táchira que buscan un lugar para visitar la Quinta Rosada son mujeres bellas e integrales, capaz de resaltar en la noche más linda del año. Asimismo, la nota musical la pondrá la cantante regional Mía y la producción general está a cargo de Wolfgang Sánchez y Néstor Díaz, quienes se preparan con muchas sorpresas para la noche final del próximo 14 de abril. La invitación es a estar muy pendientes con nosotros de todo lo que serán los preparativos para el magno evento de la belleza. Y Daniela Azuaje es la protagonista de un nuevo cortometraje en Los Ángeles. La joven actriz venezolana continúa abriéndose paso en el competitivo mundo de la actuación en la ciudad de Los Ángeles, donde acaba de ser seleccionada luego de un complicado casting para protagonizar un cortometraje
que narra la historia de una mujer que es sorprendida por una inesperada visita cuando trata de salir del estacionamiento de su trabajo. De igual manera, Daniela protagonizó el film La canción de Sofía, que aborda el tema de la violencia doméstica, encarnando a Sofía, una bailarina soñadora enamorada de su novio Charlie, quien la maltrata física, emocional y psicológicamente. El film busca crear conciencia y está en consideración para varios festivales de Estados Unidos, Francia y Canadá. Y cerramos con el estreno del nuevo video de Sia. La 5 veces nominada al Grammy, cantante, compositora y productora, presentó el clip de su más reciente sencillo. Sia nuevamente se apoya en la pequeña bailarina de 13 años de edad, quien demuestra que su talento es inagotable a la hora de usar la peluca bicolor. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica, y de esta manera ponemos punto y final a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Así es, recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden, que tengan todos feliz tarde. Buen provecho para todos.